Hola, buenas tardes. Lo primero que vamos a hacer va a ser una encuesta para ver si escucháis y veis correctamente la webinar, ¿vale? Ya está lanzada, parece que todos escucháis bien. Buenas tardes a todos. Vale. ¿Perdón? ¿Está lanzada la encuesta? Sí. Sí, me sale sí, 19 sí. Pues la voy a cerrar, vale. Me decís que se escucha bien, con lo cual vamos a empezar, ¿vale? Venga, cerramos. Bienvenidos una semana más a las webinars. En esta ocasión la vamos a hacer los martes a partir de ahora porque lo hemos votado y esa es la opción que ha salido mayoritaria. La una es una buena hora porque es un... Dice que no sale la encuesta. Mira, Voy a lanzar otra vez la encuesta. a ver si a mí me sale. Espera un minuto, ¿vale? A mí me cambié la... Ahora sí me sale. Ahora sale. Vale, parece que hubo algún fallo con la anterior. Vale, ahora sí sale. Perfecto. Ahora sí me sale. Pues entonces se escucha bien. Vale, quien me oiga entrecortado probablemente se deba a su equipo o a su conexión. Si tenéis más programas abiertos, cerrarlos. Eso es importante para optimizar la velocidad. Perfecto, pues cierro ya la votación. Como decía, buenas tardes y bienvenidos una vez más a la webinar semanal. La vamos a hacer los martes porque lanzamos una encuesta y lo hemos votado y al final esa es la opción que mejor parece que os viene a todos. La una es una buena hora porque nos permite compatibilizar un poco los dos horarios, el de España con la República Dominicana, que como sabéis es un poco diferente y entonces lo tenemos que cuadrar. Lo bueno de que sea en un martes es que es al principio de la semana y nos da tiempo a sentar un poco lo que hemos visto en la webinar de cara a afrontar las tareas y el estudio del material académico. Vale. Slide. Os quería contar unas cuestiones previas sobre la webinar. Para evitar lo del otro día, que me ibais poniendo preguntas a medida que se desarrollaba la explicación, vamos a intentar dejarlas para el final. Al final, más o menos de cada bloque, yo os iré diciendo, ¿tenéis alguna pregunta? Y ahí me las ponéis de una forma lo más ordenada posible para que todas se puedan responder y así seguimos mejor el orden y no se queda ninguna sin responder. Os quería comentar, la profesora Sonia Parra nos ha mandado un artículo que os recomiendo muchísimo. Tenéis que leerlo, por favor, y junto con lo que visteis en la conferencia, que además está grabada, la tenéis en el canal de YouTube y en una publicación mía del muro de la comunidad. Si tenéis problemas para acceder a ello, no lo decís, pero vamos, en el canal de YouTube está. Tenéis que elaborar una pequeña reflexión sobre el tema. Nosotros se lo vamos a hacer llegar a ella y ya nos hará un resumen, un compendio con todas vuestras aportaciones. Toda esta participación, además de ser muy interesante para vosotros como ejercicio de autorreflexión sobre un tema que se sale un poco de lo estrictamente académico, pero que sin duda es transversal a cualquier módulo y a cualquier función como gestores universitarios, es importante porque forma parte de la evaluación social de MIGU. La participación pues en estos webinars, en el muro, en los comentarios que se puedan derivar de estos webinars adicionales, como la inteligencia emocional, siempre se valorarán positivamente y tendrá un impacto en vuestra evaluación final. Pero insisto en que es importante como ejercicio de autorreflexión y que tenéis la oportunidad de que Sonia Parra os dé un poco unas orientaciones en base a lo que digáis. En esta webinar empezaremos con los comentarios generales de la unidad 2 del módulo cuarto, la tarea que está bastante bien, pero que hay unas cuestiones que creo que se pueden mejorar, sobre todo en la reflexión, ya que la aplicación no entrañaba especial dificultad. Luego veremos un resumen de los contenidos de la unidad 3 sobre contabilidad analítica, que es la semana académica que tenemos por delante. Y hablaremos más a fondo sobre el trabajo de fin de máster y ahí sí que podéis preguntar absolutamente todo lo que queréis. Pasamos.
Vale, voy a empezar ya con los comentarios generales, mejor sobre la unidad 2. La aplicación no ha habido ningún problema. La habéis hecho bien, han sido 15 ítems, era un poco larga, pero bueno, los resultados han sido muy buenos. La de reflexión sí que se ha complicado un poco más. Había que leer un artículo, el artículo no era muy largo, pero sí que se pedía una lectura y se daba un espacio tasado de respuesta. Cuando nos dan un espacio tasado de respuesta, en este caso 700 800 palabras, se recomienda una extensión mínima, 700 y máxima, 800. Esto nos da una idea con las 700 de la profundidad que nos están pidiendo un cierto nivel de detalle. Y con la máxima nos indican que tenemos que sintetizar, condensar información, elegir contenidos para conseguir esos 800. Quedarnos cortos implicaría que no hemos llegado a esa profundidad porque seguro que tenemos algo más que contar, y pasarnos significa que aunque el contenido esté bien, sí que es cierto que no hemos llegado a condensarlo en el grado que se requería. Muchas veces, y es algo en el que os entiendo perfectamente, es difícil resumir. Entonces, bueno, apoyarnos en intentar dar menos vueltas a las cosas, lanzar ideas más claras y más concisas, porque quien lo está leyendo, en este caso no, yo o cualquier persona que acceda a esa tarea, sabe ya un poco de qué va el tema. Esto me hila con el siguiente punto. No se requería una introducción teórica. En esa introducción teórica, que es muy interesante, pero que no es para una tarea de reflexión, perdemos unas 200 palabras que son muy valiosas para hacer nosotros nuestras propias aportaciones. Los marcos teóricos, los estados de la cuestión, siempre son aspectos más de trabajo de final de máster o para tareas con una mayor envergadura, en la que no tengáis, por ejemplo, limitación de páginas, como era en el caso de la tarea grupal. Os pedíamos leer el artículo. Era importante leerlo y también así lo señalé en la webinar para poder darle el enfoque que se le daba al artículo a vuestra descripción, que era el de los stakeholders, de los usuarios de la información. Esto nos ayuda a organizar un poco toda la información que estamos dando y sobre todo a enfocarla. Nada es bueno o malo en sí mismo, sino que siempre hay niveles y lo que decíamos la semana pasada, que tenemos niveles en los que la información puede ser muy buena para niveles altos de la organización o ante el Estado, pero luego una información que es bastante menos óptima y que tiene muchos más aspectos por mejorar en cuanto al PDI o al PAS o a los alumnos. Entonces, en este sentido, tanto la valoración como la propuesta de mejora hubiera sido interesante enfocarla a los stakeholders. Si lo hubiéramos hecho así, serían unas propuestas más concretas, más factibles y que sabríamos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Para plasmar una propuesta de mejora, volvemos a lo de siempre, al cuadro de mando integral, el qué tengo que hacer y cómo, dando unas nociones aproximadas, pero un poco de estas son mis acciones, esto se va a encargar, esto va a beneficiar a estas personas y esto se va a hacer cada X tiempo. Esto nos va a dar una hoja de ruta más clara, más factible y que sin duda nos va a ayudar a poder llevarla a cabo. Por mi parte no tengo nada más que decir. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de la tarea de reflexión? Dice Juan que no quedaba claro que fueran un mínimo de 700 a 800 palabras. Sí, ponía que la respuesta era responde con, te lo voy a confirmar ahora mismo, pero era responde con 700 800 palabras. Juan, dame un minuto que lo estoy mirando ahora mismo en la tarea de la plataforma. Eso es. En base a lo que en él se expone, explica, entre paréntesis, con 700, 800 palabras, cómo es la información financiera. Sí, así era, pero en efectiva, bueno, cuando es un espacio más aproximado, quien le haya salido 850 no pasa absolutamente nada. Si bien es cierto que el que le hayan salido 600 o 650 sí que se ha quedado bastante corto por lo general y sí que le han faltado cosas por poner. ¿Alguien tiene alguna duda más? Sí. Y los que nos pasamos con 900, pues os he indicado que bueno, que tratéis de ajustaros al espacio que se os daba y para la próxima tarea que tenga estas características, pues ya sabéis que ese es el rango, 700-800 palabras.
Alba, te quería comentar que existe un tema cultural muy fuerte en cuanto a los gerentes, tratar de manejar la información financiera con discreción. Tenemos que trabajar fuerte en eso. Sí, 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 por eso siempre insisto en que cada usuario tiene diferentes necesidades de información y tiene diferentes niveles de acceso. Por eso es importante pormenorizar. Evidentemente, el alumno ni tiene, ni debe, ni necesita el mismo nivel de información que el rector o que el ministerio o el gobierno, que era lo que muchos indicabais. En ese sentido, tenemos que dar una información que sea manejable por todos, que no entre tanto en detalles, sino que sea un poco más general según los niveles y que satisfaga sus necesidades. Pero insistiendo en esa diferencia por niveles, de tal modo que a todos se les dé información, pero bueno, con unos niveles diferentes. En el caso de las organizaciones que son muy autoritarias existe mucha resistencia. Sí, por eso siempre insistimos en las propuestas de mejora, porque siempre hay algo que mejorar. Realmente es algo difícil, pero poco a poco se va consiguiendo. Y lo que hablábamos la semana pasada, los que la puedan facilitar, que trabajen en esa proporción de información, en esa transparencia, en esa apertura, y los que puedan demandar la información, pues que la pidan dentro de las necesidades que tengan y que le vayan a dar un uso real a esa información, no tener datos por tenerlos, eso hay que procesarlo. Alba, cuando uno toca las finanzas en la institución no siempre son muy específicos de los datos que los posee. Claro, porque la información no está abierta y lo disponen de esa información unas pocas personas y la tienen porque tienen un determinado cargo. Entonces, fuera de ese cargo, la gente no tiene que tener acceso a ello y entonces no se comparte. Por eso siempre es valorarla, decir esto es lo que hay y esto pues se podría hacer de esta otra manera y así tenemos una propuesta de mejora. Los financieros no les gusta hablar de eso, no es orden público ni para los grupos de interés interno o externo. Sí que es de interés, claro que es de interés para todo. La cosa es que ellos creen que no necesitan esa información o que no tienen por qué tenerla. Pero eso va en la línea de la transparencia, de la apertura de las organizaciones, de hacer público todo lo que se pueda, que es mucho y es casi todo. El compañero Pedro Ignacio nos comentaba, nos facilitaba el link de la Universidad de Alcalá con todos los datos desglosados. Sí que es cierto que las legislaciones contribuyen a esa apertura, pero bueno, en la ISO 9001 de calidad, esa apertura y esa transparencia también afecta al plano financiero y aunque es algo de las organizaciones, si quieren acreditarse como ISO 9001, sí que le van a requerir unos ciertos niveles. En el país hay una cultura de no compartir esas informaciones. Claro, en cada país es de otra manera. No es lo mismo en un país latino que en un país del sur de Europa que en un país del norte de Europa. O sea, ahí tenemos tres panoramas bastante diferentes y en eso os entendemos porque en el norte de Europa están en otro grado en cuanto a estos temas. Vale, fuera de esto, sobre la tarea, sobre algo más, ¿tenéis alguna cuestión? La entienden como exclusiva. Pues es un poco ir cambiando la mentalidad, la forma de hacer las cosas y creer en esa transparencia, en que esa información es de interés, la necesitan muchas personas y especialmente cuando son instituciones públicas o que de algún modo reciben dinero público, en tanto que cualquiera de los miembros de la sociedad es un contribuyente. Bueno, Faustino, el tema de los retrasos en las tareas me lo comunicas por email, ¿vale? Mejor que por aquí. Sí, Zaida, es normal que algunas informaciones, eso puede plantearse perfectamente como valorar la información y como una propuesta mejora, ¿eh? O sea, el tema de las dificultades de acceso, por supuesto que es otra de las cosas que debemos mejorar y que les podríamos haber recogido explícitamente como tal en la tarea. Los estados financieros auditados los pueden visualizar todos los stakeholders. Por lo general, sí, los estados financieros sí que es un consolidado que suelen estar publicados en muchísimas memorias. A lo mejor no se facilitan muy abiertamente, tanto como colgarlo en el portal, pero sí que es cierto que a lo mejor si un alumno o un grupo de profesores van a la universidad a pedirlos, puede ser facilitado.
pero es algo voluntario de cualquier organización, ya sea empresarial o en este caso académica. Es algo totalmente voluntario, a menos que haya un contrato de por medio que lo requiera, ya sea con el gobierno, con algún proveedor o con por ejemplo, una universidad que firma una colaboración con una empresa en materia de investigación y se obligan a rendirse cuentas mutuamente. Entonces ahí contractualmente lo pactan y así es obligatorio facilitárselo, porque de lo contrario se estaría violando el acuerdo. Es información de interés ciudadano, sí, pero eso. Normalmente se tiene... Sí, es que Alexis dice que cuanto más retienen la información, algunos se sienten con más poder. Y claro, claro, es lo que les digo. Volvíamos a lo de ayer, a lo de la semana pasada, perdonad. La información es poder. Entonces, dicen que concederían el PDI en caso de un caso de investigación que no necesite. Nunca se ha registrado que nadie fuera de las altas instancias. Claro, muchas veces para los investigadores es importante presentar la institución de la que provienen para conseguir acuerdos con otras, pues con otras organizaciones, con otras empresas, con otros centros de investigación. Y a veces no tienen la información desde el principio y por eso no pueden llegar a un acuerdo. Es preciso decir cuando la institución de educación opera con recursos públicos o no. Eso es, si opera con recursos públicos, especialmente se les tiene que demandar más. Y especialmente ellos estarían, digamos, moralmente más obligadas, en tanto que reciben fondos públicos y esos fondos públicos vienen del conjunto de la sociedad. Pero las privadas voluntariamente también pueden hacerlo si lo desean. No se tiene que ver tanto como una imposición, sino como una voluntad de transparencia, de apertura, de que no hay nada que esconder o no debería haber nada que esconder y compartir pues es una garantía que da confianza al otro. Lo que decíamos del investigador, que si tiene desde el principio los datos de su universidad, va a ser más fácil conseguir algo con otra entidad, con otro centro investigador, si lo tiene desde un principio que si no. Porque hay gente que dice, mira, yo no colaboro con nadie que no tenga de 2 años a esta parte esto ya publicado. Y quien no sea transparente de 2 años antes a esta parte, yo ya no quiero firmar nada. En eso hay muchas de las grandes empresas siempre andan con esos debates de cara a los proveedores y demás. De yo, en el tema de la responsabilidad social, yo soy socialmente responsable y yo quiero que esta empresa tenga un código de buenas prácticas auditado, medido y en algún ranking de aquí a 3 años. Si no, no voy a entrar a pactar con ellos. Y eso pasa. Entonces, a otros niveles también afecta el tema universitario. Aún falta en el país. En España, por ejemplo, ¿cómo nace esta apertura? Por ley fue simplemente una práctica que se inició y se ha continuado. En España tampoco tenemos los niveles del norte de Europa, pero sí que es cierto que en la Unión Europea sí que ha hecho bastante en este sentido, porque para poder llegar a acuerdos entre los países y poder confiar los unos en los otros, ha habido que abrir puertas y ventanas, que sería, bueno, a veces con los datos un poco más controvertidos, pero en principio sí que se ha compartido mucha información y se tiene que seguir compartiendo. En el caso universitario, pues por ejemplo para el programa Erasmus, que nos intercambiamos estudiantes, una universidad X de España manda a una universidad Z de Francia 2 estudiantes y a cambio los recibe. Pues para poder firmar ese acuerdo se comparten ciertos datos, materia financiera, académica, incluso hay muchos que tienen de proyectos de investigación y avances científicos que se tienen que ir comunicando puntualmente, pues para mantener esa confianza entre instituciones. Y bueno, se sigue trabajando en ello y la calidad. Vale, pues este tema ya lo cerramos y seguimos con el material académico. Vale, en esta semana nos ocupa la contabilidad analítica. Lo primero que quiero hacer es distinguir lo que es la información financiera de la contabilidad analítica y de la contabilidad financiera. La contabilidad financiera es muchísimo más micro, más pequeña que la contabilidad analítica. La contabilidad financiera nos da unos datos muy concretos a futuro, la financiera a pasado y de forma anual. En cambio, la contabilidad analítica nos da unos datos de ingresos y gastos muy concretos, mes a mes, a veces incluso quincenalmente, cada 15 días. Y la información financiera nos habla de grandes estados financieros, de una salud financiera
general que ha tenido la institución en un mes, mientras que la contabilidad analítica trata solamente un departamento, una unidad, una facultad, un centro concreto. Entonces, nos permite más ese detalle. Sobra decir que la contabilidad analítica mes a mes da como resultado la contabilidad financiera anual, que se traduce en información financiera una vez procesados esos datos. La toma de decisiones. La contabilidad analítica también nos ayuda a tomar decisiones, pero sí que son decisiones mucho más concretas, más destinadas a la compra o no de un determinado producto, a la reducción o el incremento del presupuesto disponible en un determinado departamento. Son cosas más concretas y decisiones que se puedan corregir mes a mes, de tal manera que a la larga hagan que nuestro estado financiero, ese balance general, otros estados financieros de los que hablamos la semana pasada, mejoren. La contabilidad analítica, para ver este tema, lo vamos a desgranar en 3 puntos. En la actividad productiva, ¿qué es la actividad productiva? Los costes, ¿qué son los costes? ¿Qué tipos tenemos? Y cómo aplicamos este tema de la contabilidad analítica al caso de la universidad. La actividad productiva. La actividad productiva es un ciclo. Entradas, procesos y salidas. Entradas de bienes y servicios que vamos a usar para, mediante procesos, que son una serie de operaciones y actividades, obtengamos unas salidas, que son unos productos finales o bienes y servicios ofertados al cliente final. En este caso universitario preveremos luego PDI, PAS, sociedad en general a través de la extensión, alumnos y demás. La actividad productiva en este sentido vamos a encontrar muchísimos tipos. Tenemos almacenamiento, prestación de servicios, venta de productos, encontramos transporte. Todas las que se os ocurran existen y cada vez más con las TICs. Los costes, siempre que haya una actividad productiva, incurrimos en unos costes, unas salidas de dinero que las necesitamos sí o sí para que tengamos luego una ganancia para hacer posible nuestra actividad. Podemos dividir los costes en fijos y variables en función de si varían o no en el tiempo. Fijos, todos aquellos que tenemos mes a mes con una cuantía similar. Y variables son todos aquellos que pueden o no variar mes a mes, o sea, que varían mes a mes. Perdona, me estoy liando. Y variables son los que no varían mes a mes. No sé si me ha cortado. No se ha cortado. No, está bien. Vale, perdona. Y los variables varían siempre mes a mes en cantidad y pueden o no estar presentes. Lo que hablábamos de la ropa. En este caso, por ejemplo, el coste en luz. En la luz va a ser un gasto fijo, pero se va a convertir en variable en el periodo de verano, porque vamos a tener muchas aulas, por ejemplo, vacías. Necesarios y no necesarios, en función de si los necesitamos estrictamente para la prestación de nuestros servicios principales. Por ejemplo, el gasto en publicidad, pues sería un gasto siempre no necesario. Sí que lo necesitamos para sacar adelante nuestro proyecto, pero en sí, para realizar nuestra actividad, no lo necesitamos. Directos e indirectos. Directos es cuando la cuantía la podemos imputar directamente a una fase o a un estadio concreto de esta actividad productiva. ¿Qué pasa? ¿La slide? Sí, estoy en la 2. La 1, la actividad productiva y los otros. Me pregunta Rodo que si he pasado la slide. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Vale. Y en directos, aquellos que podemos imputar directamente, e indirectos, aquellos que no. El teléfono, por ejemplo, sería indirecto. Nadie nos imaginamos una oficina o cualquier universidad o empresa sin teléfono. Pero no podemos decir exactamente a qué departamento corresponde cada uno de esos gastos de teléfono, incluyendo aquí el Internet. Luis Manuel, las preguntas después. Te la voy a contestar porque la he visto, pero las preguntas después. El salario del PDI es un costo directo en la universidad. Claro, por supuesto, porque lo necesitas. La universidad tiene como función la investigación y la docencia y sí o sí tienes que pagar un salario a ese docente o a ese investigador, lo tienes que retribuir y entonces es un coste totalmente directo. Vale, seguimos. Veréis unas ecuaciones de medida para calcular los costes medios, los costes marginales, los costes medios por producto y demás. Echarles un vistazo y tenerlas siempre presente por si algún día os tenéis que enfrentar a ese tema. Para poder manejar todos estos costes siempre conviene clasificarlos y valorarlos.
Vemos estos tipos: materiales, suministros, personal, servicios exteriores, equipos, instalaciones y capital. Todos estos son una tipología de costes, pero cada organización la adaptará un poco a sus necesidades. De hecho, por ejemplo, en el caso de la universidad, este coste de personal siempre conviene desglosarlo en PDI y en PAS, en función de si es personal laboral o personal docente investigador. Son dos cuerpos diferentes, pero sí que es personal. Seguimos. En la universidad tenemos lo mismo, unos inputs, que son unos factores de producción que en la universidad se transforman en unos centros de responsabilidad para finalmente convertirlos en unos servicios o un producto que recibirá el consumidor final. Insisto en la variedad de usuarios finales que tendrán estos outputs de la universidad. Aquí tenemos a docentes, investigadores, el gobierno, la sociedad, la comunidad concreta en la que se inscribe la institución, los alumnados, el alumni, con lo cual tantos usuarios finales, tantos beneficiarios de esos servicios, hará que la universidad tenga un proceso de transformación complejo y muy variado, con muchos centros que veremos más adelante. Y ya por último veremos una información de costes para el gestor, un libro blanco de una recomendación de cómo podéis afrontar este tema. Los factores productivos. Hemos hablado de que todos estos factores entrañan unos costes, que hemos visto antes los tipos, pero ahora quiero dividir un poco estos factores. Estos factores, este mismo cuadro lo tenéis en el material académico y le podéis echar un vistazo ahí. Pueden ser estructurales o pluriperiódicos o de consumo único o uniperiódicos. Esto es un poco complicado, pero cuando os pongo un ejemplo lo vais a entender. Los primeros, los estructurales, son los que se hacen una vez y van a estar ahí siempre, o durante un periodo bastante largo. Por ejemplo, un edificio. Un edificio, tú incurres en un coste, tienes un factor de producción que necesitas, que es un edificio con unas instalaciones. En cambio, uno de consumo único podría ser, siguiendo el ejemplo que habéis dicho antes, el de la compra de un factor de producción con un coste que es la hora de un profesor impartiendo una clase. Esto se pagaría y se disfrutaría una sola vez. Todo esto ya se va desdibujando, pues por ejemplo, como la clase que tenemos ahora, que la hacemos ahora, pero la podemos disfrutar muchas veces. Pero en principio es algo que se pierde, que se da una vez y se ha perdido. No es como el edificio que permanece salvo que pase algo que no queremos que pase. En segundo lugar, según las variaciones en el corto plazo, los factores pueden ser limitativos o variables. Los limitativos son aquellos que, como su nombre indica, nos limitan, nos obligan, nos impiden librarnos de ellos. Y en cambio, los variables podemos ir manejándolos para adaptarnos a las circunstancias de la producción. Ahora contento el tema de la adaptación al cambio, en temas de crisis, con un entorno económico que cambia, con una internacionalización cada vez mayor, la tendencia de todas las organizaciones es a reducir esos limitativos o fijos y sustituirlos por variables. Y eso se traduce tanto en la contratación de personal como en la compra o alquiler de las instalaciones o de los recursos, de la suscripción a revistas, a mil cosas se traduce y se opta siempre por algo que te dé el mayor margen de maniobra para poder cortar cualquier tipo de relación, tanto con personas o con instituciones o con arrendatarios de edificios, hacerlo que se pueda cambiar lo máximo posible. Y luego, según la naturaleza, tangibles o intangibles, en función de si los podemos tocar o no. Volvemos a lo de antes, el edificio lo podemos tocar. Es algo que compramos y es un factor de producción que tenemos, que lo vemos y ahí. En cambio, el valor intangible que nos da una clase magistral de un profesor que viene de fuera, eso es un coste que lo hemos pagado y ya lo hemos perdido, pero forma ahí y es un factor de producción que nos va a contar como valor intangible. Vale. En el proceso de transformación, cuando adquirimos todos estos factores productivos, los tenemos que transformar, tenemos que realizar una serie de actividades y operaciones para que podamos luego obtener un producto o un servicio digno de ser vendido a la sociedad, al alumno, al personal, a todos nuestros usuarios o consumidores finales. En la universidad agruparemos los centros de producción o de responsabilidad productiva en tres grandes bloques. Unos los de gobierno, los tenéis todos desarrollados en el material académico, pero no quiero entrar mucho en detalle para no complejizar.
y nos vamos a centrar solo en los terceros. En la actividad productiva, docencia, investigación, extensión, deportes, dirección y administración, claramente estos son. Y forma de participación, en función de son finalistas, como la docencia o la investigación, auxiliares, que complementan a los primeros, dirección y administración, necesarios para la organización de toda la universidad en sí. Anexos, no se requieren, pero sí que son muy importantes. Y mixtos, pues en un momento dado pueden ser anexos y auxiliares. Están ahí un poco a matacaballo, ¿vale? Pueden hacer un poco funciones de ambos tipos. El producto, que es lo que realmente se ve, es al final lo que se traduce todo ese trabajo que hay detrás de todos estos centros de responsabilidad. Prestamos cuatro grandes tipos de servicios las universidades: la docencia, la investigación, la extensión universitaria y otros servicios, como por ejemplo la cantina, la biblioteca abierta al resto de la comunidad, las investigaciones abiertas que se van a quedar para todo el mundo. Todos esos otros servicios son importantes. Para ellos hacen actividades. En estas no va a haber ningún problema porque hila mucho con la anterior, pero me quiero centrar en las TROPI. Las TROPI son aquellas que la universidad realiza para ellos mismos. Por ejemplo, esa evaluación de calidad que hiciste es una actividad que se realiza y cuyo destinatario final es la propia universidad. De hecho, las siglas son para el propio inmovilizado de la universidad. Todo son operaciones que se destinan a ellas mismas. La universidad es el consumidor final. Ella se lo guisa y ya se lo come. Sin duda son cosas que se tienen que hacer y que repercutirán en todo lo anterior, pero la universidad es el propio destinatario. Vamos a seguir con la siguiente. Y ya por último, la información de costes para el gestor. Estos cuatro ítems, el interés por los resultados, las potencialidades informativas, la percepción del modelo y la interrelación en el ciclo de gestión, será lo que haga que la contabilidad analítica realmente nos sirva para algo, se use y se lleve al día. Si no hay un interés ni del gestor ni de los usuarios por esta contabilidad, va a ser difícil llevarlo, con lo cual hay que conjugar todas estas cuatro, hacer todas las labores de capacitación que sean necesarias, difusión de todo lo que se hace. Es importante que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo sepa lo que está disponible, que puedan acceder y que formen parte de ello. Las TICs nos podrán ayudar, evidentemente, con bases de datos para compartir información y demás, pero sí que tenemos que hacer una labor propia para ello. El libro blanco de los costes de la OCU. En el material académico tenéis el enlace y, como todo libro blanco, da unas recomendaciones acerca de cómo se puede gestionar todo este tema de los costes en la universidad, qué es, qué finalidad tiene y, sobre todo, cómo podemos hacerlo. Darnos unas grandes líneas de actuación, de por dónde podemos ir para luego encauzar nuestra actuación y adaptarlo a nuestras necesidades. Tiene el valor añadido de que en la comisión participa el director del máster, Daniel Sotersek, y os animo a que le echéis un vistazo. En el material académico tenéis el link. Vale. ¿Tenéis alguna duda por ahora? Luisa dice que los talleres para el personal docente son TROPI. Claro, sí, sería una actividad docente, pero el destinatario en este caso no sería ningún alumno, sino que sería la propia universidad, el propio personal de la universidad. Son actividades muy interesantes las TROPI y, de hecho, vosotros, si os fijáis en la mayoría de vuestras tareas, habláis muchísimo de actividades TROPI que es para la propia universidad, de análisis, de introspección, de valoración de lo que hay. Cuando tenemos en las universidades una producción... Cuando tenemos en las universidades una producción inversa. Pues ahí, Daniela, me tienes que permitir que me documente un poco sobre el tema y te dé una mejor respuesta, porque no me quiero aventurar ahora a decirte una cosa por otra. No te sabría decir, Rodó. No. ¿Se te ocurre? Ahora bote pronto. ¿Qué entiende ella por producción inversa? ¿Qué entiendes a qué te refieres con producción inversa, Daniela? Bueno, mientras Daniela nos va diciendo
lo que ella entiende por producción inversa, voy a dar un par de apuntes sobre las tareas de aplicación y de reflexión que nos ocupan esta semana. La de aplicación en este caso va a ser un poco especial, son una batería de 15 preguntas que deben responderse en una sola línea. Ninguna respuesta buena va a ocupar más de una línea. Hacerlo en más sería complejizar el asunto. Daniela dice, la parte de los costes de la universidad cuando tenemos un coste variable. Son los que se reinvertirían o se pueden reinvertir en la propia universidad. Por ejemplo, se me ocurre, tú inviertes en la educación, la universidad invierte en la educación. La educación, a su vez, el alumno se prepara, pero posiblemente ese alumno no pueda reinvertir sus conocimientos en la propia universidad. Ajá. Vale, me lo está comentando Rodo. Cuando tenemos un coste variable. Vale, si es a lo que Rodo me indica, son aquellos costes que en un momento dado la universidad incurre, pero a la larga le van a suponer un beneficio. Por ejemplo, la inversión en un estudiante concreto de otorgar una beca específica le va a dar un valor añadido a ese estudiante que en un futuro que se pueda incorporar a la universidad como personal docente o investigador, pues va a suponer un retorno y va a ser van a recuperar, va a haber un retorno de esa inversión. No sé si es a lo que te referías, Daniela. Vale, Daniela, pues este tema, si te parece, como tengo la conversación entera guardada, lo vamos a ver y te vamos a dar una... ¿Vale? Porque a veces hay temas que se nos escapan un poco a lo que podemos alcanzar por aquí. Vale, a la tarea solo de aplicación. Ahora voy con la de reflexión. La de aplicación, lo que dijimos. Muy concreta, respuestas de una sola línea. Y la de reflexión va muy en la línea de la que venís haciendo siempre, de que planteéis un poco vuestra perspectiva, una cierta valoración y unas mejoras. Insisto hay unas preguntas más o menos concretas en esa tarea de reflexión, intentar darles respuesta. No tanto explicar en qué consiste el tema, qué hay, qué no hay, cómo debe de ser, sino cómo vosotros lo veis y cómo creéis que se puede hacer para mejorarlo. Voy a hacer un test de audio porque parece que hay un par de vosotros que tenéis algún problema. Ahí va. ¿Qué tal escucháis? 5 mal, 7, 8, 8 mal, 9 mal. Bueno, la mayoría escucha bien. Insisto, intentad cerrar todo lo que tengáis abierto. Elis dice, una sola línea de cada pregunta puede repetir la longitud de la de reflexión. No, en este caso la de reflexión no tiene un espacio tasado. Cuando no se pone un espacio no es necesario. En este caso se da un espacio tasado porque como veníamos de un artículo, pues lo que no se pretendía es que se diera un mismo detalle como el que se planteaba en el artículo. ¿Cómo podemos hacer una propuesta de mejora? Pues contando con el panorama ideal que da el manual, por así decirlo, en plan la visión panorámica que da, suponiendo que todo eso se conoce, se domina y se entiende, pues un poco cómo lo podréis hacer vosotros, cómo se os ocurre. Siempre son propuestas más bien concretas, más que objetivos genéricos muy grandes, cositas concretas, pequeñas mejoras que introduciríais para poder llevarlo a cabo. Virginia dice que ahora está mejorando el audio. Vale, bueno, pues vamos a seguir con el siguiente punto, que es el del trabajo final de máster. Entiendo que esta es la parte que más os preocupa ahora. Como vimos la semana pasada, ya tenemos los 15 grupos de 3 personas, 2 grupos de 4 personas y todos tenemos un bloque de temas. El bloque de temas
tiene un título definido que nos da un hilo conductor de lo que tienen que tratar las 3 ponencias o las 4 según el número de componentes y que nos da una idea del enfoque que le tenemos que dar y el tema en el que nos inscribimos. El formato del TFM es, claro, una ponencia de 10 minutos cada uno que os podéis apoyar en un PowerPoint o en un Prezi y que hay que grabar. No tiene mayor complicación en el sentido de que no hay más instrucciones que dar. Todo lo demás es absolutamente libre. Sentíos libres de hacer lo que deseéis en vuestras presentaciones. La mayoría de vosotros tenéis experiencia docente, con lo cual no va a ser ningún problema. Sí que os recomiendo que la presentación de apoyo sea de apoyo, que no sea algo recargado, que distraiga, que efectivamente vaya compasado en contenido y en tiempo con lo que estamos hablando y que no distraiga, que trate un poco los puntos fundamentales, pero que no tenga el desarrollo, de tal manera que la persona que nos está oyendo realmente obtenga algo de oírnos a nosotros, que no esté todo en la presentación, que es un error muy frecuente. Luisa, luego, bueno, lo vemos ahora. Alba, en la tarea de reflexión mencionas las concepciones propias que tenemos sobre el tema. Más al final prevalece la recomendación de que si hubiera hecho tal o cual cosa sería mejor. A mí personalmente me desconcierta. En las tareas hablaré en todo esto. Los errores que se os dan en el feedback. Claro, siempre se incide un poco más en esas partes que podrían mejorarse, de tal manera que, por ejemplo, me ha salido un mensaje delante. No, es cosa mía. En el caso de esta última tarea, si te refieres a ello, pues cuando tú detectas una serie de problemas es importante darles respuesta a todos ellos, ser un poco lo más concretos posibles. Teníamos espacio para hacerlo y podríamos haberlo hecho sin problemas. Siempre es un poco dar ese grado más de lo que se pide, eso más que se os ocurra, ese punto de originalidad. Porque para eso, para cosas más cuantitativas ya está la aplicación, que está muy claro lo que hay y lo que se pide. Y siempre es ese punto de originalidad, de rematar la tarea, de hacer una tarea redonda, lo que a lo mejor es lo que siempre podemos mejorar y en la línea de lo que suelen ir los feedback en general. Amalia, la instrucción de la tarea de la semana, como la webinar se queda grabada y se sube al canal de YouTube, te remito a que la veas entonces. Rolando dice que no se escucha, Claudia tampoco. Están teniendo problemas con el audio y perdéis parte de la información. Voy a lanzar una nueva encuesta porque en principio siempre y cuando la mayoría escuche bien, es que es un problema que a lo mejor se deba más a vuestra cobertura, a vuestra conexión a la red. Veo que hay un empate. Sí, va ganando el que se escucha bien. Probad a cerrar todo lo que tengáis. Eso es muy importante. Sí, Daniela. Esta webinar se queda grabada y se va a subir al canal de YouTube, con lo cual no tengas problema porque lo vais a poder escuchar. La recomendación de la exposición, igual, todo. Vale, otras se escuchan bien. Vamos a cortar y vamos a seguir con el tema del TFM, ¿vale? Bueno, insistía en el tema del formato del TFM, que la presentación sea una presentación de apoyo. Las ponencias individuales, uno a cada vez, no quiere decir que no podáis tener un cierto grado de interactuación, pero siempre y cuando sea algo ordenado, coordinado. Vosotros manejad ese tema, pero la idea es que sea una duración de 30, 40 minutos, 10 minutos para cada uno. El contenido y la entrega del TFM. El contenido, ceñiros en la medida de lo posible a vuestro tema, el tema que os hayáis adjudicado dentro del equipo y en la línea de lo que indica el bloque temático. Eso sí que es importante. La entrega del TFM, siempre entregar el TFM por un link a YouTube o a Vimeo y a partir de ahí ya se contará como entregado. Pues por razones obvias, la entrega se va a hacer por email y lo vais a enviar a tutormigo@gmail.com. Todo esto también está en la guía que tenéis compartida en el Drive y que está dentro del grupo del TFM y que me podéis pedir en cualquier momento. Pero la entrega va a ser vía email. Acompañarlo de una memoria. El otro día
preguntaste sobre este tema. Podéis acompañarlo de una memoria o de una guía, pero eso no va a tener, no lo vamos a leer, por supuesto, pero no va a tener un impacto positivo o negativo en función de sus contenidos y de su calidad en la calificación, porque esa calificación va a ir en base a las ponencias, estrictamente a lo que está grabado, por así decirlo. Y esto ya me enlaza con el siguiente tema, de ese trabajo que hay detrás, que entiendo que es el que queréis plasmar en la memoria. Por eso la evaluación va a tener dos fases, una puntuación grupal que os daremos nosotros, veremos todos los vídeos y adjudicaremos a cada grupo una puntuación. Una puntuación que, por ejemplo, puede ser 23 puntos, como en este caso. Esta puntuación pasa a una segunda parte que os tenéis que repartir como buenos amigos, de una forma consensuada, de tal modo que cada uno tenga una puntuación diferente. Para diferenciaros podéis daros medios puntos. No vale un 8,6, pero tampoco es la rigidez de un 8, un 9, un 10, sino que tenéis los medios puntos. Esto pretende un poco reflejar que vosotros podáis participar en vuestra propia evaluación porque tenéis un nivel ya que requiere que tengáis una cierta responsabilidad con todo esto y podéis perfectamente evaluaros y compartir vuestras impresiones acerca del trabajo de uno y de otro. El trabajo final de máster es un trabajo en el que todo es responsabilidad de todos podemos aportar a la parte del otro y todos debemos estar abiertos a que nos indiquen, nos recomienden cosas sobre los temas de los otros. Igual que si yo, aunque no sea mi tema, se me ocurre una idea genial de cómo exponerlo o una teoría nueva que he leído o un nuevo blog que he encontrado, un nuevo artículo, no lo sé. Aunque no sea mi tema, compartirlo con el otro, porque forma parte de mi equipo y al final la puntuación va a ser grupal. No se van a valorar individualmente, se va a valorar el desarrollo de ese bloque temático como un todo con las diferentes ponencias. Con lo cual, una armonía en la forma de abordar los temas, en las presentaciones, en el enfoque que se le dan, siempre se valora en tanto que es un trabajo final de máster grupal, en el que el trabajo en equipo se tiene que reflejar y luego vais a tener que valorar vosotros dando esos márgenes en función de las contribuciones que habéis hecho cada uno. El calendario está ahí, pero también lo tenéis disponible en la guía. ¿Vale? Y ahora si tenéis alguna duda, Virginia dice, Alba, si todos trabajamos por la excelencia del TFM, ¿por qué la calificación no puede ser la misma? Porque todos vais a saber, después de 4 meses de trabajo, porque quedan 4 meses, cuál es el que al final ha puesto más granitos de arena. Ahora lo vemos todo pues desde la perspectiva de que solo nos hemos tenido que elegir un tema y repartir quizá elegir un bloque temático y repartir los temas. Pero seguro que cuando pasen 4 meses tú vas a saber tu nivel de contribución y el de tus compañeros y seguro que vais a llegar a un acuerdo porque después de 4 meses la perspectiva sobre este tema seguro que cambia. El trabajo se debe presentar además por escrito o no, lo que comentaba. Algunos preguntabais sobre la posibilidad de entregar una memoria. Podéis acompañarlos de una memoria si así lo deseáis o si creéis que eso puede ser un buen complemento, pero eso no va a impactar positivamente en la puntuación como tal. Pero si consideráis que requiere de ciertas aclaraciones esas ponencias o queréis dar una introducción, podéis hacerlo y vamos, lo leeremos con detenimiento porque puede ser algo interesante. Entonces, la calificación final es la suma de las de ustedes y la autoevaluación. No, la calificación final va a ser... Sí, perdona, te he dicho que no muy a la loca, pero sí, la calificación final va a ser finalmente la que vosotros decidáis en base a la puntuación que nosotros os hemos dado. Quiere decir que si esta puntuación 23 os la dividís de esta manera, una persona a la que vosotros nombréis va a tener un 8, la otra un 8,5 y la otra un 6,5. Igual que si queréis distribuir esto y a una persona le queréis dar un 4, a otra un 10 y a otra un 9. En eso sois totalmente libres. Alba, nuestro tema es investigación en la universidad en la República Dominicana. Quiero saber si debemos enfocarnos a todas las universidades. Eso es algo que vosotros tenéis que decidir, pero sí que es cierto que intentéis ser lo más concretos posible, porque en la República Dominicana tenéis muchas universidades de muy diverso tamaño, de muy diversa índole, con muy diversos campos de conocimiento, entonces a lo mejor os interesa ir un poco más a lo concreto de tal modo que podáis hacer alguna comparativa o algo un poco más centrado y no algo tan amplio y tan genérico que pueda ser exportable a otro país, sino que
algo un poco más específico de la República Dominicana. Hola Alba, Águeda, durante el tiempo de preparación tendremos seguimiento de tu parte en cuanto al contenido. Sí, todas las preguntas que me queráis hacer me las podéis hacer tanto por el grupo del TCM como por email o a través de mi perfil. Pero sed valientes, o sea, en cuanto al contenido vosotros sois los que tenéis que decidir qué es lo que queréis exponer, porque yo os puedo hacer de guía, pero es vuestro trabajo final de máster. Va a ser como un producto enteramente vuestro y esto no es una tarea, no está... Yo no pido algo específico, bueno, sí, que me sorprendáis básicamente, pero no es bien o mal, sino que son niveles de originalidad, de aportación, de innovación en cuanto a la forma en que tratéis las cosas y a lo que tratéis en sí. Y en el caso de que el grupo sea de 4, ¿cuándo es la puntuación para el grupo? 40. 40. En el caso sería 40. Pues, por ejemplo, esto mismo sería como 33 y sumando un punto. No habría problema, sería 40 puntos. Los grupos de 3 componentes tienen un máximo de 30 puntos y los grupos de 4 miembros un máximo de 40 puntos. Eso es, Ada. Migu pone una puntuación final y vosotros la tenéis que dividir a partes diferentes teniendo la posibilidad de medios puntos, 1,5. ¿Quiénes validan la puntuación final del TFM? Vosotros. Nosotros. La puntuación final, ¿te refieres, Luis Manuel, a la puntuación grupal? ¿Esta, el ejemplo 23? Sí, vale, pues aquí sí que estamos todos. Aquí estará Rodolfo, estarán los profesores que han colaborado con nosotros a lo largo del máster y, por supuesto, Daniel. Daniel ahí va a estar. Es algo mucho más colectivo que las tareas. Dani Alba, disculpa, he tenido tanta interrupción con el audio que no me queda claro aún si el trabajo final solo consiste en esa exposición final. Nada más y nada menos que en esa exposición final. Insisto que detrás de la preparación de cualquier clase, de cualquier ponencia, de cualquier conferencia, hay un trabajo detrás ímprobo. Vosotros lo sabéis porque os dedicáis a esto y porque estáis rodeado de gente a diario que se dedica a la docencia, a las conferencias y los seminarios. Y a veces para dar 10 minutos de calidad que se os pide a cada uno, hay una labor detrás enorme y en este caso grupal, en la que todos tenéis que aportaros, todos tenéis que compartir y todos vais a ser responsables de la actividad de todos. Si hay alguna duda más. No. En cuanto al seguimiento, antes me preguntabais si el seguimiento iba a estar yo con vosotros. Además, en la presencial, en la semana del 5 al 8 de octubre, yo estaré con vosotros ahí en la Universidad de Alcalá y fuera del horario de clases y demás me reuniré con todos vosotros para ver por dónde vais, cómo lo estáis enfocando, cómo lo lleváis, de cara a reconducir con tiempo suficiente a efectos de la entrega final del 22 de noviembre. Con lo cual ahí sí que va a ser un poco muchísimo más personal. Pero insisto en que voy a estar en cualquier caso todo este tiempo, no solo en esas tutorías. Es recomendable que grabemos todos juntos. Todo lo que se haga en grupo mejor. 4, 6, 8 ojos siempre ven más que 2, evidentemente. Y siempre es más fácil arreglar un error al principio de la grabación que al final. Entonces, mi idea es que lo hagáis todos juntos y se puede hacer porque el año pasado, y tenéis los vídeos disponibles en el canal de YouTube, hubo grupos que lo hicieron todos absolutamente juntos y os animo a que les echéis un vistazo y veáis muy diferentes maneras de enfocar el TFM. Vale. Les acabo de enviar un enlace sobre logística inversa. ¿Vale? Vale, mira, Rodo ya os ha enviado un enlace sobre logística inversa y a ver si Daniela con eso es suficiente. Si no, insisto, nos envías un email con la duda más concreta que tengas y haremos lo posible por respondértela con todo el detalle que necesites. Fundamentalmente está orientada a reciclaje de productos. Y que Rodo me indica que fundamentalmente es algo relacionado con el reciclaje de productos. Ecología y demás. Ecología. Vale, responsabilidad social sí. De la universidad, con el medio ambiente, con la ciudad. La economía del reciclaje. O sea, la economía circular. Aquí lo conocemos como economía circular. Vale. Ahora sí, a veces este tipo de cosas sí que nos pillan un poco tal, pero si es a la economía circular,
He asistido a varios seminarios porque es algo muy relacionado sobre responsabilidad social y sin duda es un modelo muy interesante. En la universidad, pues todo lo que se pueda reciclar, tanto de materiales, sobre todo materiales físicos, papel, tóner y demás, estas clases que se puedan grabar, que se puedan reutilizar de cara a otros alumnos. Hay mil cosas que se pueden hacer, aprovechar la luz del día cuando haya y ahorrar en iluminación. Danis y Alba, tendremos un resumen de esta participación. Suyes por la interrupción. Danis, esta grabación va a ser, esta webinar está siendo grabada, entonces va a estar en el canal de YouTube. La vais a tener disponible en mi UTV, igual que la anterior, y vais a poder verla siempre que necesitéis. Se me olvidó anexar sí. el enlace, ya se lo he enviado. Vale, Rodo ya lo está corrigiendo y ya lo está anexando el archivo. No, el archivo no, es un enlace. Vale. Dionisio, no es un archivo como indica, sino que es un enlace lo que os ha mandado Rodo. O sea, que lo vais a tener en breve. Ya lo tenéis por correo electrónico. Claudio indica lo mismo, que no tiene adjunto. Ya se os ha enviado esto. Y Dionisio indica que efectivamente lo habéis recibido. Con lo cual, en principio, este tema está cerrado. Y muy interesante el tema de la economía circular. Listo, llegó. ¿Tenéis alguna duda más sobre el TFM, sobre el material académico, sobre las tareas de esta semana? Gracias a vosotros, siempre. La participación ha sido muy alta, 45 personas hay ahora mismo. Muy bien, pues gracias a vosotros y seguimos en contacto. Además de las webinars de los martes, tenemos toda la semana por correo electrónico, en el muro, en el perfil. Vale, pues voy a cerrar y hasta la semana que viene.